alguien escuchara esto dentro de 20 años, espero que no estén encerrados en primer lugar. Y quisiera que recordaran eso como un punto donde, o sea, todo está en, en contra de que uno pueda, o sea, todo está en contra. Por ejemplo, de que puedas ver a tu familia, o sea, no podés, que tenés que estar lejos de las personas, de un montón de personas, que no puedes reunirte con amigos, que no podés ni salir a caminar, a correr, a pasear a tu perro, pero dentro de todo eso, siento que hay, o sea, hay como de verdad hay esperanza, porque hay esperanza y hay formas de volvernos a reinventar sobre todo. O sea, si alguien lo escucha en 20 años, lo que sepa de que nos, nos podemos reinventar aunque todo diga que no. No sabría de verdad cómo decirle a la gente cómo pues lidiar con una cosa que de veras es inesperada para todos, pero o sea, lo único es, no sé, pues cuando tenés una pasión por algo, pues tenés que seguir adelante. Y aunque pues la gente te diga que no es posible o que te pasen cosas como la pandemia, que nadie se espera que te va a pasar, ¿no? O sea, siempre tenés que seguir adelante y pues hacer de lo mejor que podás. Bueno, si alguien ve esto en 20 años, aquí estoy en la cuarentena del 2020, una vida un poco muy diferente a lo que conocemos, encerrado la mayoría del tiempo, eh, protegido para no infectarnos y no infectar a los demás, que es lo más importante. En este episodio de Cuéntame, escucharemos la historia de tres emprendedores. Emprender, echar a andar un negocio o trabajar por cuenta propia nunca ha sido fácil y siempre ha requerido de una extraña combinación de osadía y cálculo. Pero identificar la oportunidad, organizar los recursos y tomar la decisión en medio de una pandemia es otro tipo de aventura. En mayo de 2020 conversamos con Julia, Eddie y Rodrigo, quienes tuvieron que aprender a bailar bajo la lluvia, cuando la pandemia se presentó de manera inesperada y tempestuosa. Y nadie podía prever la dirección de los vientos que soplarían los siguientes meses y hacia dónde nos conducirían. Yo tomé la decisión, o más bien la decisión me tomó a mí de trabajar desde casa a raíz de que pasé, no sé, como 8 años trabajando en oficina y cuando trabajas en diseño, marketing, eh, publicidad y todas estas áreas, pues el trabajo es súper absorbente, o sea, llegas a pasar, o sea, literalmente pasas más en la oficina que en tu casa, ¿verdad? En ese momento, Eddie ya tenía 4 años de estar trabajando desde casa. Durante toda su carrera se ha dedicado al marketing digital, desarrollo de contenido gráfico y la creación de estrategias digitales. En la casa llegas a trabajar mucho más que en una oficina. Y los primeros años, literalmente comía, iba a la computadora, me dormía, despertaba y a la computadora. Y entonces, 4 años después, llega el coronavirus. Me estaban hablando mis clientes diciéndome que, miren, vamos a suspender operaciones indefinidamente. Ujú. Entonces, o sea, literalmente es como, mira, o sea, solo se te va a pagar lo que se te debe y luego vamos a ver de ahí para adelante cómo se va la cosa. Entonces, básicamente es como de tener planeado vos todo y pasa eso y te deja en el limbo, ¿vea? Inocentemente yo dije en el momento, o sea, no me preocupé, dije, bueno, o sea, ¿qué sé yo? O sea,
cuánto podemos avanzar en esto, tal vez un mes. Entonces, por lo menos las primeras 2 semanas estuve tranquilo. La tercera semana ya fue como entrar un poco en pánico, ¿verdad? De que empezás a ver de que no hay ingresos, no tenés o más bien empezás a hacer una expectativa de ingresos y decís, o sea, como se plantean las cosas, si esto sigue así y ha seguido así, de acá en 4 meses, o sea, vamos a tener a cero la banco. ¿Verdad? Era el momento de poner un gramo extra de osadía a la actitud y tomar decisiones. Según Eddie, decisiones rápidas y usando la cabeza. Pues decir, o sea, ¿qué hacemos? Vea, cómo, o sea, tiene que haber alguna forma de ganar dinero en estos momentos que no implique poner en riesgo a terceros, ni a mi familia, ni a mí, ¿verdad? Teníamos una idea engavetada y que mi suegro me decía, mira, hagámoslo, y yo le decía, sí, y nunca decíamos nada. La idea era basada en la experiencia que él tenía en el tema de comercialización agrícola y con mucha experiencia en ayudar a la gente con, con sus producciones agrícolas, pero de hacerles una metodología de trabajo, de cómo pueden maximizar sus ventas, dónde pueden, las puertas que pueden ir a tocar, y el desarrollo de productos agrícolas orgánicos, sin fertilizantes artificiales ni químicos, ¿verdad? Y así, en medio de la pandemia, nació Más Verde. Así es como montamos este proyecto de comercialización de productos orgánicos en menos de una semana. Y asimismo, con la experiencia que yo tenía en el manejo de redes, básicamente toda nuestra captación de clientes ha sido por redes sociales. He visto diferentes historias desde personas que sus papás ya de avanzada edad viven solos aquí en El Salvador y los hijos están en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y obviamente muy preocupados por la salud de sus papás y para que no se expongan. Se han contactado con nosotros y nosotros hemos ido hasta sus papás, hemos sido una alternativa para estas personas. Hay mucho miedo, hay muchas como depresiones, hay muchas cosas, pero de veras, o sea, uno siempre, pues, sino hacer lo mejor que uno puede, ¿no? Y siempre estar buscando una salida de los problemas, ¿no? Y decir, bueno, si esto aquí topé, pues buscar otro lado, otro camino, ¿no? Y pues seguir adelante siempre, porque no te queda otra cosa. Julia es una emprendedora quien, tras muchos años de vivir en Estados Unidos y Nueva Zelanda, a finales de 2018 decide regresar a El Salvador para reconectarse con su familia y sus raíces, construir nuevos lazos y emprender una aventura. ¿Sabes? Nueva Zelanda está súper lejos. Entonces me sentí como que la conexión con la familia, pues no que se estaba perdiendo, pero, ¿verdad? Mis sobrinos estaban creciendo, tenía que regresar, ya están en la edad que se están casando, entonces tenía que regresar mucho a bodas y cosas importantes que estaban pasando y cada vez que regresaba más triste que no estaba aquí con ellos. Entonces decidí pues ya cerrar allá, vender y venirme para El Salvador para estar más cerca de todos ellos. Pues estar en uno de los países más seguros del mundo, venirse para acá, pues te da un poquito de miedo, ¿verdad? Pero pues sí, y decidimos venir acá y empezar a emprender, ¿verdad? Y tratar de hacer esta cervecería artesanal que ya tenemos un poquito de estar tratando de abrir.
Mientras tanto, sus amistades cercanas, aunque felices de tenerla de regreso, tenían sus reservas con relación a las proyecciones que Julia dibujaba y compartía con ellos de manera espontánea y vivaz. Y es que para muchos, con la tempestad de la pandemia encima, la idea de dejar el muelle de la seguridad y la certeza y embarcarse hacia un destino con un horizonte desdibujado y plagado de muchas incógnitas parecía una verdadera locura. La verdad no ha sido tanto como apoyo, es más, ha sido más como ¿qué diablos estás haciendo acá, no? O sea, siempre me preguntan por qué te viniste y por qué dejaste Nueva Zelanda para venirte para acá. O sea, la mayoría de la gente, pues, no ha sido como, qué chévere, y te va a ir bien, más que tú. al contrario, ha sido más como, estás loca, ¿verdad? Porque obviamente, o sea, aquí en El Salvador es difícil, pues, emprender. Pero, aún en medio del huracán que significaba emprender a la sombra del COVID-19, durante este tiempo, Julia ha logrado no solo sobreponerse a las angustias y a la ansiedad, sino también construir lazos de amistad y una comunidad alrededor de su sueño. Lo que me hubiera tomado tal vez 1 o 2 años en forjar, me ha tomado 3 meses. Yo sé y estoy segura que las amistades que he forjado van a estar ahí por mucho tiempo, porque o sea, nos llevamos súper bien y es bonito, pues. Su capacidad de adaptación y creatividad fueron puestos a prueba constantemente, pero se las ingenió para crear nuevas estrategias y sacar a flote su emprendimiento de cervecería artesanal, en medio de un contexto de emergencia que tenía, y en muchos sentidos aún tiene, paralizado al mundo entero. El plan era, pues, hacer como un restaurante diferente de lo que tienen acá, que sea una experiencia cuando llegues, que sintas que la gente te conoce, que es acogedor, que la gente sepa lo que está haciendo, que sepa de cerveza, de la comida que te sirve, en una experiencia total, pues. Y eso era el modelo que traíamos, pero obviamente ya con la pandemia, pues todo eso tiene que cambiar, porque, y ahí sí, pues nos frenó mucho, pues, porque fue cambiar todo el modelo que traíamos o el pensamiento de cómo empezar. Tuvimos que cambiar todo completamente, pues, porque obviamente restaurantes y bares va a ser lo más difícil que vuelva a ser normal, ¿verdad? Entonces, pues, tuvimos que, bueno, recalcular y replanear todo, como diciendo, bueno, ahora no vamos a poder abrir un restaurante o un bar, entonces, ¿qué podemos hacer como para iniciar con la compañía que teníamos pensada sin hacer eso? Entonces tuvimos que cambiar todo, pues, o sea, fue bien difícil. Y como a muchos, sobre todo en aquellos primeros meses, la asaltó la duda. Tuvimos la seria conversación de seguimos o nos quedamos, ¿verdad? Porque la inversión que hicimos fue de nuestro dinero, pues nosotros no prestamos nada, no hablamos con bancos, o sea, era el dinero propio, ¿verdad? Entonces, por eso fue que decidimos seguir, porque ya estábamos bien adelantados, pues, y no era como, no, mejor paremos. Teníamos que cambiar de estrategia, pues, totalmente. Y entonces tuvimos que comprar otra máquina para enlatar, para poder vender todo esto, ¿verdad? Sin tener el restaurante y bar, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues sí, fue muy, muy duro y pues obviamente nos tomó un mes y medio de estar ahí platicando de cómo íbamos a hacer y la estrategia y cuánto dinero más se tenía que invertir y todo eso. Soy chef y yo trabajo en un hotel pequeño, tiene el salón de eventos. Entonces ahí bueno, todo, ¿verdad? Bodas, graduaciones, 15 años, capacitaciones, cenas de cumpleaños, primeras comuniones, bautizos, todos los eventos. Con esto de la pandemia, pues obviamente el hotel tuvo que cerrar y hasta el momento no sabemos hasta cuándo vamos a poder volver a trabajar y ya es demasiado, ¿verdad? Ya hasta a mí me dan ganas de volver a trabajar y estar ahí. Cuando conversamos, Rodrigo tenía 4 meses de haber tenido que parar de trabajar como chef y en consecuencia haber perdido por completo su rutina laboral.
Su apartamento, el cual antes de la pandemia había sido un lugar en el que solía mantenerse poco tiempo, se convirtió en el único lugar en el que podía seguir practicando sus artes culinarias. Mi esposa ella es psicóloga, entonces ella se cambió a dar citas en línea y menos mal pues pasa bien ocupada, tiene bastantes pacientes. Al principio, como era cuarentena obligatoria, ¿verdad? Era que ni modo, dentro de la casa, adaptándonos a la nueva modalidad. Tuvo que reajustar sus recetas y adaptó las medidas y cantidades de los ingredientes para que sirvieran para alimentar solo a 2 personas, él y su esposa, en lugar de los habituales banquetes diseñados para dar de comer a 100, 200 comensales. Mi esposa no cocina y normalmente ella come en la clínica, entonces yo soy el encargado de estarle dando de comer. A veces me dice, tengo de 12:30 a 1 para comer, entonces yo tengo que estar listo para las 12:30, tener la comida y que pueda regresar, ¿verdad? Para Rodrigo, el solo hecho de tener un hogar y contar con buena salud eran razones suficientes para sentirse agradecido aún en medio de la incertidumbre. Así que cuando la tormenta Amanda golpeó al país en plena pandemia, su sentido de solidaridad y empatía afloraron y no perdió la oportunidad para organizarse con otros colegas para ajustar nuevamente las recetas y ayudar a alimentar a cientos de personas que se encontraban en albergues. Fue bien duro cuando fue lo de Amanda, de ver toda esta pobre gente que encima de la pandemia, que ya la estaban pasando mal, que después o sea, ver todas estas casas que se las llevaba el agua y todo eso sí fue bien impactante. Tuve una colega que empezó a conseguir cocineros para ver si cocinábamos para la gente, para algunos albergues o algo. Yo le dije que sí, varios otros le dijeron que sí. No sé cómo le hizo para armar todo en 2 días, pero lo logró. No teníamos ni cocina donde cocinar, ni empezamos a pedir donaciones. Y en 2 días armamos todo, nos donaron un montón de comida. El APAC nos prestó la cocina y nos prestó gente también para cocinar. Viernes, sábado, domingo. Y llevaron las comidas a unos albergues allá en La Libertad, y eran como 400 platos. Además de contar con oportunidades de ayudar a los demás en tiempos de crisis, Rodrigo reflexionó sobre la importancia de adaptarse con rapidez al cambio y mantener una mente abierta para sobrellevar de la mejor manera posible el contexto de incertidumbre y disrupción. Yo creo que lo peor de todo es más que todo es la incertidumbre de qué va a pasar, de cuándo voy a volver al trabajo, de que si las cosas van a volver a la normalidad, porque ha cambiado un montón de dinámicas del día a día, pero en la cocina hay que adaptarse a muchas cosas, a todas las formas de cocinar, a los sabores. A veces no hay un ingrediente, hay que buscar otro. Entonces básicamente lo que yo hago en mi trabajo es adaptarme. Entonces me tocó adaptarme a la situación. Mi consejo es o sea, tomar la situación y ver qué se le saca de bueno, porque la realidad es que al normal que conocíamos no vamos a volver en mucho tiempo, así que hay que hacer lo que se puede con lo que tenemos. Sus voces representan a miles de personas emprendedoras y trabajadoras por cuenta propia, que al día de hoy continúan enfrentándose a los grandes retos y desafíos que la nueva realidad sigue imponiendo, en una espiral de constantes cambios. Será el ingenio, la creatividad, la capacidad de adaptación y las redes de apoyo que los emprendedores logran desarrollar, en las que cuentan a sus consumidores y clientes, parte de los factores que ayudarán a mantener a flote sus negocios y marcas locales. Y así finalizamos este episodio de Cuéntame, una colección de historias y experiencias de vida contadas en primera persona. Escucha, lee, comparte y conoce más navegando en espaciosdememorias.org.